el ejercicio fisiológico, como el mover los intestinos, que no tiene nada que ver con lo moral. No voy a ir al confesionario y decir, mire, padre, estoy estreñida. Porque no tiene contexto moral. Bueno, esto, la sexualidad la han llevado a ese plano. Y la educación sexual no habla ni por las tapas de para qué está y para qué están todos los organismos vivos, no solo las personas, los animales y los vegetales. Y que no hay nada en el cuerpo humano, ni la última pestaña, que no tenga una función. Todo en el cuerpo tiene una función, no está puesto al divino botón. Tiene una función. La sexualidad que ocupa todo el cuerpo de la mujer, que está relacionada con todo su psiquismo, que está relacionada y, digamos, el cuerpo del hombre es ancho de espalda, angosto de cadera. ¿Por qué? Porque es la fuerza. No hemos visto nunca en los puertos transportar cargas pesadas a una mujer. Es el hombre. La mujer es al revés, angosta de cadera, angosta de espalda, ancha de cadera. ¿Por qué? Porque la cadera es la cuna de la maternidad. Entonces, eso que es de cajón, que nos lo está diciendo la naturaleza y que corresponde a todo un psiquismo y un sistema hormonal, bueno, a través de los audiovisuales, de internet, de todos los medios tecnológicos que se usan, ha llegado a ser, ya les digo, un ejercicio fisiológico. Por tanto, se puede ejercer desde el momento que se tiene el impulso y sin ningún límite, hombre con hombre, mujer con mujer, no tiene ningún contexto moral. Evita la racionalidad, la emoción. Una imagen vale 1000 palabras. Antes, en los libros para describir, sobre todo en los más antiguos, y era una pieza cuadrada que tenía unas cortinas marrones con piso gris, con tantas... Ahora, con una imagen, listo. Se puede hablar de una batalla, se puede hablar de una guerra, se pueden llenar 1000 palabras, 1000 hojas, pero una sola imagen de un niño desgarrado, de una madre que extiende los brazos con el hijo muerto, nos conmueve mucho más que todo lo que podamos escribir, porque se acerca más a la realidad. ¿Cómo aprendemos? Y nos vamos a remitir al niño recién nacido. ¿Qué hace el niño recién nacido? Al principio parece que no entiende ni comprende nada, ¿no es cierto? Después empieza a reconocer los rostros, empieza a sonreír la mamá. Dicen que a la mamá la reconoce primero por el olor a la leche. Son chiquitos, pero tontos no. Y de a poco, de tanto ver y repetirle, y tanto ver y repetirle, y tanto repetir y verlo, empiezan a asociar. Y el bebé de 1 año pasa por un surtidor y dice, agua. No está el agua. Pero ya ha traído el concepto. Y pasa alguien masticando y le dice, papá, no ve la comida, pero ya su inteligencia le presenta el pensamiento de la comida. Esto, en la televisión, en el cine, ¿qué hacemos? Vemos y escuchamos. Y aprendemos de la misma manera. Son como caudales avasallantes que nos transmiten una información que no solo, como decía al principio, no se limita para nada a los noticieros.
Al contrario, lo más importante no está en los noticieros. Y en las clases de comunicación, yo fui 3 años en Madrid a comunicación y a pedagogía. En las clases de comunicación nos decían que la imagen se confunde con la realidad. Se confunde y nos confunde. Nos parece, pero no es real. Esto de mirar, hasta la Edad Media, que no estaba la imprenta, no había libros para aprender. Entonces, los artesanos, los oficios se heredaban. El hijo del carpintero era carpintero, el hijo del que ponía las herraduras a los caballos hacía eso, el herrero. ¿Y cómo aprendía? Mirando. Y como lo veía todos los días, aprendía. Todo lo que vemos en la tele se aprende. De a poco, pero se aprende. La imprenta fue la primera revolución cultural, porque empezó a trabajar la inteligencia. Antes los libros, que eran los códices escritos a mano, se imaginan que eran carísimos y solo lo lograban un reducido número, sabía leer. En el año 900, por ejemplo, Córdoba en España fue uno de los centros de cultura más adelantado. Había pequeños centros de cultura, pero no más. Y cuando aparece la imprenta, entonces se populariza la lectura y comienzan las escuelas como ahora, hasta llegar a lo que ahora conocemos. Pero la segunda revolución, mucho más importante que esta que hablamos, es la tecnológica. ¿Y por qué es más importante? Por lo que ya hemos ido desglosando, que es la lectura trabaja con la inteligencia y estos medios no la necesitan, al contrario, la evaden. Entonces es un poder ilimitado. Estoy hablando de un poder ilimitado. Y entonces aquí nos damos cuenta, ustedes son más jóvenes, yo tengo generaciones de más atrás, es un cambio tan absoluto de lo que piensan los chicos de hoy a lo que pensaban las generaciones de antes, que incluso en la casa los hermanos menores, para los padres ya no sirven los consejos que le daban a los grandes o la manera de tratar a los grandes, pues estos chicos ya vienen como con una precocidad salvaje. ¿Por qué? Decíamos que se aprende oyendo y mirando, y si observamos, en una casa un niñito de 2 años ya anda con la botonera, ya sabe prender la tele. Entonces ese chico, así como ve a sus padres lo que hacen y lo que oyen y le imita cómo comen y le imita los gestos y todo lo demás, imita lo que ve por la tele. En un jardín de infantes había un niñito que hablaba como un robot y no le podían sacar la costumbre. El chico es inocente, no se da cuenta, pero está influenciado. Entonces, la lectura de la imagen, que también se hace en periodismo y es apasionante, habla de 3 niveles de lectura de las imágenes. El primero es lo que se ve. Por ejemplo, en una telenovela le preguntamos a un chico, che, ¿qué pasó ayer? Siempre pasa una sola cosa, o 2, o media. La que está embarazada ha estado como 2 años en la tele para tener el chico. Va lento, siempre a cámara lenta, ¿no? Bueno, y le preguntamos al chico, bueno, ¿y qué pasó ayer? Y cuenta, mirá, se vieron fulano, mengano, lo que pasó ese día. La primera lectura más superficial es lo que se ve.
Segunda lectura, un poquito más profunda. Bueno, pero en toda esta novela, telenovela, si la recorremos, se repite la infidelidad, se repite el egoísmo, se repite que es el rico que nunca le pasa nada y se la pasa de 10, que es una lectura general de ese programa. Y hay una tercera lectura que es la más profunda, y entonces pararse y ver el conjunto de programaciones, la mayoría de las programaciones, acuérdense, como en la mesa redonda siempre tiene que haber algo que no sea igual para que no se note, ¿no es cierto? Pero en el conjunto, ¿qué prima? La sexualidad como fisiológica, la falta total de principios morales. Entonces el rico se la pasa de 10, bueno, en la vida real también, en el sentido de los corruptos que viven de la corrupción, enseñan modos de vida. Mientras la escuela, mientras ustedes en los sermones van a hablar a la inteligencia y van a tratar de hacer razonar para que aprendan lo bueno, para que la inteligencia contemple el bien y al ver el bien, la voluntad mueva a realizarlo, estos medios decapitan la inteligencia y hablan a los instintos, hablan a lo material, y eso poco a poco, al lado de la ausencia de la madre, que antes estaba casi permanente y ahora con los horarios de trabajo llega el chico de la escuela y pone el televisor porque no hay nadie en la casa. Y cuando llega la madre está tan apurada y tantas cosas tiene que contar que se queden quietos y no le pregunten, que vean, que miren. Y a la hora de las comidas, que es cuando la familia se reúne, ponen el televisor y en vez de preguntar cómo nos fue, no pensamos que la más importante noticia es qué vivieron cada uno de los que está sentado ahí. Y terminan de comer y se van a la computadora el uno, se va a seguir la madre con los programas, ya no vieron todo el día la tele, quiere un rato. La cuestión es que el hogar se ha vuelto un hotel donde se come, se duerme y los padres pagan la comida, la salud y el colegio. Y si tienen problemas los chicos, al psicólogo. Fíjense en esos chicos qué poder acumulativo debe tener todo este mundo que además es encantador. Y eso es lo que está cambiando las costumbres. ¿Será verdad? ¿Será verdad este poder? ¿Existirá? La respuesta es la publicidad. La publicidad no es un medio de comunicación, pero sí ha invertido las mayores sumas en estudiar cómo, y ahí vamos a la médula de lo que estamos hablando, cómo poder influenciar desde el interior de la persona y que sutilmente esa persona cree que obra libremente, pero su comportamiento ha sido condicionado. Si hay algo que no se tiene en cuenta es la publicidad. Cuando viene la tira de publicidad, el padre se va a atender el teléfono de urgencia, la madre mueve la comida, el chico hace que estudia porque agarra la carpeta en el ratito y la mueve un poco. Es decir, que nadie le da importancia a la publicidad. Sin embargo, la publicidad mueve millones de dólares,
Los tiempos publicitarios se cobran por segundo, no por minutos, se cobran por segundos. Y las empresas de tabaco, las compañías de los autos, estoy hablando de las que gastan más en publicidad, el turismo, alimentos, no son empresas de beneficencia. Ellos si ponen 2 pesos o 2.000 o $200.000, es porque van a retirar ganancias, porque si no lo harían una vez, pero si fracasan. La Coca-Cola dicen que el 80% del precio de una botella de Coca-Cola se destina a publicidad. ¿Por qué? Porque están asegurados que nada más que quedándose con el 20%, se va a multiplicar tanto la venta que les va a traer ganancias. ¿Y qué medios ocupan? Los medios de comunicación. Quiere decir que aún estas cosas que nos parece que no atendemos y a las que no les damos ninguna importancia, si ellas son capaces de asegurar los resultados y de cambiar, y esto es así, será así. Una madre en un supermercado, va con el carrito, con el niñito chiquito, todavía no sabe leer. Y el chiquito se pone en un estante y saca un jabón en polvo, un jabón que conoce por los dibujitos y por las letras en colores, porque no sabe leer. Chico, por el carrito en la mano. Mira, ese es más caro, pero es el mejor. Así de chiquito. Así de chiquito. Fíjense, si la publicidad tiene resultados concretos, se podrán medir los resultados de horas y horas que han sido atendidos con interés. Vení, ya voy. Siempre es poco el tiempo del chico para la televisión. Veámoslos con las computadoras, ahora los de 5 años que les han dado la computadora. Se han acabado los recreos. No van a recreo. Las pantallas son como los actuales, como los cantos que escuchaban Ulises con sus marineros. Conocen la mitología. De una isla se sentían, cuando iban los marinos, escuchaban unas canciones que los atraían, y cuando llegaban al final morían todos. Entonces Ulises se hizo atar al palo mayor del barco para que no pudieran cambiar su voluntad de seguir aunque escucharan las voces. Y esas voces eran tan sutiles que oía la de su esposa que quería ver. Ven que estoy acá, y se retorcía. Bueno, esa atracción, esa misteriosa atracción de las pantallas, las vemos en toda edad, pero desde edades en que son inconcebibles. Entonces, yo no es que, y eso lo tenemos que quedar claro, no es condenar la tecnología y vamos a romper los televisores, vamos a romper las radios, no. Una cosa es usarlas y aprovecharse de las ventajas que representan, y otra cosa es el abuso. El abuso que llega a dependencias que son tratadas médicamente. Mi hermana es traductora de alemán y me tradujo de una revista alemana un artículo en que decía un señor, que el marido, testimonial también, que el marido venía del trabajo y venía a la tele y a la computadora. Y era algo tan absorbente como los chicos que le dice, llega la abuela y está mirando tele, ¿cómo te va? Eso sí, ni contesta, con la mano nomás. Vení que está la comida. Ya voy. Es una dependencia cuando ya hacen, o les molesta que lo saquen. Bueno, sigo con el caso de la alemana. Pero la alemana no sabía qué hacer y el marido era tan experto que consigue un premio
y se van de vacaciones. Entonces estaban en el hotel y a medianoche la mujer se despierta, no estaba el marido. Baja a ver qué pasó. Estaba en la computadora del hotel, usando la computadora del hotel. Llega a ser una enfermedad y en los niños se nota y hay centros de intervención y en los asiáticos también es dependencia. Es la primera vez en la historia que una dependencia y un vicio no está vinculado a una sustancia. Los drogadictos a las drogas, los alcohólicos al alcohol. Esto es inefable, no tiene sustancia, pero que llega a la dependencia, llega. Y la publicidad nos demuestra hasta dónde penetra, hasta las convicciones. Los chicos que están, desde que abren los ojos, ven atracción cama, atracción cama, atracción cama, atracción cama, atracción cama. Cuando les empiezan a funcionar las hormonas, atracción cama. Y hasta los padres, que antes no las toleraban, hoy las toleran. El problema es cuando salta una enfermedad, salta un embarazo, y a lo mejor el enojo de los padres no es por lo que ha ocurrido, sino porque no se cuidaron. Una evolución de las costumbres que arrasa. El sexto y noveno mandamiento no es ni el único ni el peor de los pecados, pero enfría el corazón, prostituye el alma. Y ese es el nudo gordiano, generalmente, de cuando ya estaban terminando el secundario, que dejan de comulgar. Los fines de semana empiezan con el alcohol, siguen con la droga, siguen con la cama. Y entonces eso les va enfriando el alma y entonces empiezan a dejarse, estas son cosas de monja, es como que el cura lo dice. La vida no es así. Acá tienen el origen de ese cambio del yo. ¿Y qué ocurre? ¿Quién se contrapone? La escuela, la universidad dan preparación cultural, científica y técnica, si la dan, suponiendo que la dan. Los medios masivos de comunicación enseñan cómo se vive, sin decirlo, simplemente lo ilustran millones de veces al día, como el chico, como el bebé. Ve siempre lo mismo, como el hijo delincuente, ve siempre lo mismo. La violencia está, tenemos mucha más violencia, pero fíjense que un chico desde bebé, ¿cuántos muertos ha visto? El nieto de una amiga mía, le dicen, fulanito, se murió el abuelo. ¿Saben qué preguntó el chico? ¿Quién lo mató? Es normal. El chico, ¿a cuántos entierros ha ido? ¿A cuántos velorios? ¿Cuántos muertos ha visto en la tele? La forma natural de morir es que lo maten. Otro, el hijo de la peluquera de mi hermana, 9 años. Mamá, si cuando yo soy grande soy gay, ¿me vas a seguir queriendo? Se lo enseñó la madre. No digo algunos juegos y entretenimientos terribles entre niños del jardín de infantes, inconcebibles, me da vergüenza contárselos, inconcebibles, pero reales. ¿De dónde sacan esos chicos esa experiencia? No hay ningún control. Antes decía protección del menor. Y ahora cuando a las 10 de la noche dice se acabó la protección del menor, ¿la protección de qué? No existe. Y cada vez son más desembosados la forma de las presentaciones. ¿Cómo se encarna? Porque
la escuela nos enseña, llevamos libros, ustedes. Esta escuela virtual no tiene libros, no tiene pizarrones y no dice hacé tal cosa, portate así, divertite así, vestite así. A las chicas ha cambiado totalmente, porque no solo los muchachos, son las chicas. Pero no les dicen sea así. No, se las enseñan tan atractivamente, tan naturalmente, tan repetitivamente iguales, que terminan, las cosas son así. Única justificación, ahora las cosas son así. Y se han cambiado las costumbres, pero nadie cree ni ve todo lo que se ha movido inefablemente y que incide dentro del interior de cada uno. Así llegamos al hombre masa. El siglo pasado, sobre todo la primera mitad, porque el siglo pasado ha tenido un cambio radical. Ay, ¿a qué hora tiene que terminar esto? ¿No le han dicho? Bueno, no tiene. ¿Están cansados? Así No. que no. Bueno, ya vamos a ir más rápido. El siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo dos acontecimientos que hicieron girar el mundo desde sus fundamentos. La mujer salió hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, era un timbre de honor que la mujer no trabajara, porque la mujer que trabajaba, que iba a las fábricas cuando empezaron las fábricas, la mujer que trabajaba era como que el marido no ganaba lo suficiente. Mientras que con la guerra y los hombres al frente, las mujeres salieron, manejaron camiones, fueron bomberos, atendieron empresas y ya nunca más volvió es decir, llegó a una respuesta legítima de derechos que se necesitaban, porque antes de eso la mujer vivía totalmente sometida a su marido, al punto de que el marido capaz que le rifaba, le regalaba o mal vendía toda la herencia a la mujer, porque cuando había que vender algo, aunque fuera la mujer, con la sola firma el marido andaba. Bueno, la mujer fue a la universidad, tuvo legítimos derechos, pero se pasó al otro lado, porque casi el modelo de chica joven, si no es prostituta así profesional, está en los límites de su actitud, de su vestimenta, de todo lo que quieran. Bueno, entonces una revolución fue la de la mujer y otra revolución fue la de la aparición de los medios audiovisuales. ¿Qué cambiaron? Porque esta información, así como el bebé de mirar y oír aprende, estos medios se han metido en todos lados. Yo creo que únicamente en los cementerios no hay pantalla, pero hasta el que atiende los avisos fúnebres del cementerio tiene el televisor en todos lados, lo he visto. Está en todos lados. Y ahora hasta en las calles hay pantallas, así que hay dos novelas que les recomiendo. Una es Un Mundo Feliz y la otra es 1984. Una es de Huxley y la otra de Orwell. No sé cuál de las dos, pero Un Mundo Feliz yo se las recomiendo si están acá en la biblioteca. Es el mundo del futuro donde todo esto de lo que estamos hablando ha llegado a límites inconcebibles y la gente son robots. Son robots, ¿por qué? No es porque hablan así, no, ni porque vengan de la escafandra, sino porque mentalmente no piensan. Es un hombre que no piensa, repite, imita. Entonces los chicos de hoy se dicen que gozan de libertad ilimitada
y no se dan cuenta que son tristes